rendirse por estrategia es antideportivo. Sí, tengo entendido que me lo estás diciendo por lo que hizo Abraham ayer. Pierde el punto para dárselo a Alfa. Si tú puedes ganar un punto por tu equipo, ¿por qué se lo regalas a otra persona? ¿Alguien que te haya decepcionado? Desafortunadamente, Claudia. ¿Qué opinas de Gio? Gio es una persona un poco compleja de llevar. En una prueba en específico, trató a mi compañera Yudisa de una forma un poco dura, El tema Zambrano. Se ¿Cómo llama está el así. corazón? ¿Cómo está el corazón? pues expectante. ¿Le ves futuro a eso? A mí no me gusta hablar del futuro, como se lo dije a él, tanto en la DITU como en la casa, de ese tema de nos vamos a esperar, yo no sé qué vaya a pasar. ¿Te enteraste ayer que había tenido cuento Me contaron ahorita en día a día. con Katiuska? ¿Y eso te lo Ay. contó? No, a mí no me contó. Vaya parte que omitió, ¿no? ¿Por qué te cansaste? Es un mundo muy pesado. Hay muchas personas que les gusta y que les gustaría trabajar como modelos toda la vida porque conozco casos, pero para mí nunca fue una opción quedarme toda la vida ahí. Una traición en el desafío. Una traición en el desafío. Bueno, estamos con la reciente eliminada del desafío en este nuevo capítulo de Lo Más Viral. A propósito, una gran acogida han tenido las entrevistas que hemos hecho aquí con los últimos participantes, ¿no? Sí, señor. Del desafío siglo XXI. Nuestros Muy usuarios. comentada la de Claudia, por ejemplo. Sí, pues que ella explicando un poco mucho de sus decisiones y este espacio es para eso, para conocer un poco la historia que hay detrás de lo que pasa en el desafío Le tengo una pregunta. de primera mano. ¿Qué? ¿Cuál? La invitada que viene, que la tenemos aquí, ¿cree que tiene muchas cosas por explicar para usted, Mónica, o no? Para mí sí. Preguntémosle a ella. Pregúntele Isa. a ella, Isa. Buenos días, gracias Buenos días. por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vean. Sí, sí, sí. Bueno, Isa, ¿qué significó el desafío y esta salida para ti? Significó mucho, un cambio de vida para ser más exacta. Era algo que, por decirlo así, lo venía buscando hace mucho rato. El desafío llegó, pues, desde hace mucho tiempo quería entrar, pero cuando se presenta la oportunidad, presento el formulario, todo y todo se empieza a desenlazar de una manera muy rápida. Se me da la oportunidad de estar aquí y sin dudarlo 3 veces, ninguna vez digo sí, porque era algo que quería hacer primero desde hace mucho tiempo y no solo eso, sino cambiar mi vida completamente. Dejar de lado toda la creación de contenido para adultos, todo esto, porque es un mundo muy pesado y que ya no resonaba más conmigo. Ujú. Que además me imagino que ese proceso para entrar no es nada fácil, o sea, lo que se lucha para llegar ahí. Es mucho. La gente cree que, pues es como, no, es que solo por ser modelo, por tener seguidores, y nada que ver, o sea. Oye, pero si les daban mucho palo, no sé si te lo veía Juan Camilo, la gente decía, no, porque son modelos webcam, entonces están en esta temporada del desafío, pero más allá de eso, Yo creo que, a ver, cuando uno empieza a ver como a las personas que están dentro del desafío y a los mismos compañeros de uno se da cuenta que en serio son personas, pues obviamente que están en toda la capacidad de estar allá, de tener pruebas exitosas, de darle victorias a sus equipos, y no solo eso, sino personas que en efecto lo que se quiere hacer es dar contenido. Personas que tienen personalidades muy marcadas, que son muy genuinas, que literal tienen mucho por dar y mucho por mostrar. Entonces es una combinación de todo, de tu personalidad, de tu historia, de tus capacidades, de todo lo que haces. Entonces siento que no es porque tenga seguidores o sea modelo o solo sea deportista, no, es porque es una persona completa y que puede mostrar mucho y que puede gustar mucho. Creo que lo además, analizan muy bien. no, y además que se le está midiendo un reto tremendo y es vivir la experiencia del desafío y ganarse la copa, que pues no es cualquier cosa. Es correcto, Ujú. es correcto. Isa, ¿cómo arrancaste en el mundo webcam? Yo arranco más o menos cuando tengo 21 años, cuando cae pandemia. Antes de que cayera pandemia, yo trabajaba como bartender. Fui bartender durante aproximadamente, pues contando todo el tiempo, desde los 17 hasta pandemia. Yo ya tenía 21 años, más o menos. Em,
Y en todo este tiempo, pues todo iba bien, marchaba bien, yo siendo bartender, todo normal, tranquilo. Obviamente yo quería hacer algo más porque no quería quedarme en el mundo de las barras, no porque no me gusten, sino por el hecho de que son desgastantes también. Es un trabajo en el que tú tienes que estar todo el día de pie o toda la noche de pie, hasta altas horas de la noche, inventarios, todo, pues el mundo de la noche en el sector de Provenza, Medellín, que es un poquito denso. Entonces, trabajé ahí durante mucho tiempo y dije como, bueno, pues en estos momentos estoy bien aquí. Aparte, aprendí mucho inglés allá, pero pues cae la pandemia y yo digo como, puerca, ¿yo qué hago? Me echan, obviamente me despiden, me indemnizan, me liquidan y yo digo como, bueno, tengo esta plata para esta cantidad de tiempo. Yo vivía en esos momentos con mi mamá y con mi hija, tratando pues como de hacer rendir la plata un poco, pero pues hay un momento en el que ya la plata no va a alcanzar durante toda la vida. Y, y empiezo a notar como que la situación se pone muy densa por el hecho de que bares, restaurantes y todos estos sitios eran los últimos que iban a abrir. Yo dije, yo tengo que hacer algo, tengo que ponerme a hacer algo. Entonces ya tenía conocidas que estaban en la industria, hablo con una, entro en un estudio, en este estudio no me va tan bien y fue tanto ¿Por qué como no te va tan bien, Isa? porque estas páginas manejan este mundo, esta industria maneja dos tipos de páginas diferentes. Entonces, de la página en la que entré, no era como, por decirlo así, la más apropiada para mí. Y trabajando como llevaba como una semana trabajando y me da una infección en el que tengo que estar hospitalizada en casa. Entonces fue muy duro porque las páginas estaban como unos días de promoción y yo perdí la mitad de esos días de promoción. Entonces fue demasiado difícil. Yo dije como, bueno, no, fue difícil a tal punto que tuve que, cuando empezaron a hacer como apertura paulatina pues de todos los establecimientos, yo entro a trabajar en uno de esos establecimientos pues en una discoteca en Medellín jueves, viernes y sábado, pero también era súper frustrante porque las propinas no iban a llegar bien, nadie estaba entrando, los aforos eran demasiado limitados, o sea, en una discoteca podían estar 20 personas nada más, entonces nadie iba. Y era muy frustrante porque yo decía, yo no sé qué hago. Entro a otro estudio, entro a otra página completamente diferente y esa página se estalla literal, me empieza a ir súper bien. Nada, a los 2 años de eso me vuelvo creadora ya de contenido para adultos en las páginas azules y esas cosas. Me vuelvo creadora de contenido, bla, 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 toda la vaina, ya me vuelvo como una modelo mucho más pro. Mm, y ya, eso es como más o menos Sí. la trayectoria. ¿Por qué te cansaste? Es un mundo muy pesado. Es un mundo que en serio hay muchas personas que les gusta y que les apasiona y que les gustaría trabajar como modelos toda la vida porque conozco casos, pero para mí nunca fue una opción quedarme toda la vida ahí. Fue una opción como lo fue en algún momento ser bartender, un escampadero para lo que necesitaba en esos momentos, para salir adelante, para montar mi negocio, para hacer otras cosas completamente diferentes y tener una calidad de vida y empezar a notar que la calidad de vida sí es posible tenerla. Entonces empezar como a soñar más y más y más en grande. Pero en definitiva es un trabajo demasiado desgastante. Es un trabajo de que si a mí me preguntan, yo digo, a ver, tiene sus pros y sus contras. Tienes que tener muy en cuenta eso. No a todo el mundo le va bien, no todo el mundo pega, no todo el mundo factura bien desde el principio. Entonces es una lucha muy, muy dura porque no solo juega con la parte laboral que en muchas partes pues tú tienes una experiencia y tú vas a laborar y listo. Ahí entra la belleza, ahí entra el tema de la autoestima, de tú cómo te percibes, entra una parte psicológica muy densa, la parte emocional, la parte energética, entran muchas cosas, obviamente también la parte corporal.
entran muchas cosas en juego que son muy difíciles de sobrellevar y entra una cosa que también se llama la estabilidad financiera y cómo tú piensas financieramente en este mundo, porque para nadie es un secreto de que el mundo y la industria del modelaje webcam está estigmatizado por consumos, por una vida un poco más loca, entonces es como cómo tú vas a manejar tu mente para no caer en ciertos hábitos y en ciertos, ¿cómo te digo? En ciertos descontroles, porque es que al tener mucha plata de un momento a otro, pues de igual manera se te enloquece de alguna manera. Entonces sí es una industria muy dura que yo dije, ya no más, o sea, es demasiado desgastante, demasiado desgastante. Y cuando dices que es así de dura y desgastante, sobre todo para quienes no conocen tan de cerca y cómo funciona, estamos hablando de que cuántas horas seguidas de trabajo te pagaban seguridad social o cómo funciona eso. Esa es otra cosa, es una industria completamente Sí, sí, desregularizada, que regularizar, no sí. tiene regulación, demasiado informal en Colombia. Entonces, no, a nosotros no nos pagaban seguridad social, la seguridad social la pagábamos nosotros y la queríamos pagar, si no, pues tú no tienes salud. Al principio es complejo porque lo que se hace es montar una página, o sea, subir una página, por decirlo así, desde cero. Entonces, como en todo trabajo, tú empiezas siendo un novato. Tú empiezas sin saber absolutamente nada y te tienes que ir desenvolviendo y descubriendo tu personaje, porque eso es otra cosa. Uno crea un personaje, no es uno. O sea, la Isa que está acá no era la Isa que estaba detrás de esa cámara. Es completamente diferente. Entonces, la creación de tu personaje, qué es lo que te funciona, qué es lo que no te funciona, qué es lo que les gusta a ellos de ti, cómo es el show, absolutamente todo. Si eres una mujer, una modelo más de cosplay o una mujer más elegante, son muchas cosas que uno empieza como a hacer un descubrimiento de todas esas cositas que a uno le sirven como modelo. Entonces, al principio podrían ser una jornada laboral común y corriente, 8 horas. En ciertas páginas hay concursos y hay otras formas como de ganar más dinero extra, entonces podían ser hasta 10, 11, 12 horas transmitiendo de seguido. Entonces es muy complicado y eso es lo que la gente no ve, que de igual manera no lo tienen que ver, o sea, no lo tienen que entender y es una cosa que yo siempre voy a decir, yo no me avergüenzo de lo que fui y de lo que creé gracias a ese momento de mi vida. Pero cuando me dicen cómo es que explícanos, danos a entender un poco más, yo digo cómo es que tú no lo tienes que entender. No lo tienes que entender para nada, porque tú nunca vas a estar en mi posición, nunca vas a sentir lo que yo sentí, nunca vas a vivir lo que yo viví y tus experiencias y tu proceso es completamente diferente al mío. Entonces no te compares. Claro. Isa, ¿hubo un hecho que dijeras ya no más? Que dijeras, aquí se reventó la copa. No, no, en realidad no hubo un hecho que hizo que yo como que rebosara la copa. Es como, siento que fue como el cansancio ya acumulado de los años, porque como les digo, no es un trabajo que para mí, Isabel Carvajal, no es un trabajo que sea sostenible en el tiempo de la misma manera como tú lo sostienes al principio. De hecho, muchos modelos grandes de la industria, claro, en sus 5, 6, 7 primeros años le dieron duro a las páginas. Ahora, como ya son reconocidas, ya si se conectan 1 o 2 veces al mes es mucho. O evidentemente en ese 1 o 2 días del mes, ellas se hacen la plata de el mes de una persona normal, de una novata. Pero es como el cansancio acumulado de los años, el desgaste, el que a mí me gustan las cosas nuevas, a mí me gusta como sentir que estoy haciendo algo diferente. Y esa es otra cosa de mí, y es que a mí nunca me ha asustado empezar de cero. Siempre es como, bueno, se tiene que empezar de cero, se empieza de cero, las veces que sean necesarias. Entonces, como que sí fue eso y dije como quiero empezar algo de cero también, quiero probarme en redes de una forma completamente diferente, porque sé que tengo el potencial y porque me gustaría. Entonces, también llegó esta oportunidad y dije, vamos a hacerlo. Ya también estaba mamá del otro, entonces, ya. No, y pues tenemos que decir, Juanca, que hemos una competidora tremenda también en Muchísimas esa gracias. competencia, en esa última salida.
Y ya digamos que si empezamos a hablar del desafío, tu salida estuvo marcada, Isa, por pues un chaleco que llega a ti después también como, yo no sé si llamarlo traición o qué fue lo que pasó con Chris, con su decisión de escoger la plata antes que el equipo. Ok. Y siento que a ti se te vio molesta. A mí se me vio molesta y yo estuve molesta ni siquiera por el hecho de que lo haya hecho, valga la redundancia. A mí o sea, yo me molesté, fue por la conversación que se tuvo en la mañana antes de que se recibiera el elegido. ¿Por qué? Cuando pasa todo lo de Zambrano, que yo me molesto de hecho con Zambrano y yo le digo, no lo vuelvas a hacer, es porque Zambrano es una ficha clave en el equipo. Chris también es una ficha clave en el equipo. Entonces, cuando tenemos esa conversación en la habitación, que estamos todo el equipo en el cuarto, dialogando sobre eso, Chris como que expresa que él nunca haría el elegido. Y yo digo, ¿por qué no? Si es algo, si de pronto es una tarea fácil, pues ponerte un chaleco por no hacer una tarea que es fácil, me parece más riesgoso para el equipo. Entonces ahí empieza una discusión, bla, 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 toda la vaina, y nos queda eso resonando en la cabeza, de que Chris no lo haría, de que Chris dijo que no lo haría. Entonces, obviamente pues llega todo eso, Chris hace su prueba. Hasta el son de hoy yo no voy a decir si lo hizo de aposta o si se equivocó, no lo sé. Tengo mi preferencia hacia un lado. ¿Cuál es? El lado es el que siento en cierta parte y en una mayor parte que sí lo hizo adrede. En su conciencia quedará, para ser muy sincera, ya es un tema que El ya no se cuentico puede. del brazo que no le dio más, ¿no te lo crees? En parte no me lo creo. En parte no me lo creo. Pero pues, como te digo, eso está en su conciencia. A mí me molesta es el hecho de que él llega a la muerte. Andrea le pregunta, Chris, toda la vaina lo hiciste, toda la cosa. Y yo me quedo como, ven, tú dijiste que no lo ibas a hacer. Tú dijiste que por nada del mundo. Entonces está la otra parte en el que antes de la prueba, él muy insistente, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Y yo, vale, tú eres el teso en esa prueba porque para nosotros él era el duro en box amarillo. Y yo dije, yo no tengo problema, o sea, de hecho, yo voy, vaya. Zambrano dice, yo quiero ir. Y yo, hey, descansa que tú vienes de muerte. Entonces esa es otra cosa que no mostraron y fue la discusión que yo tuve con Zambrano después de eso. Porque Zambrano hace alusión de que básicamente perdieron la prueba porque yo no lo dejé ir. Y yo le digo, pues bebé, yo traté simplemente de cuidarte. Yo me enojo, él no se enoja porque él no se enoja, no se enojaba conmigo. Pero yo sí me enojo con él y yo, Era pero con la única que no se enojaba, ¿no? básicamente. Pero entonces él no se enoja y me dice, pues no lo tomes así. Y yo, pero es que así es como se siente. Eh, y fue muy duro porque yo decía, y yo, ¿será que sí tengo un grado de culpa por el hecho de yo no haber dejado ir a Zambrano y que fue Sí. fue muy Sí, sí, sí. difícil, fue muy difícil la discusión y todo, entonces obviamente llega él, hace todo eso y yo me quedo como, ¿lo hiciste adrede? ¿No lo hiciste adrede? ¿Qué pasó con lo que dijiste en la casa? Te cayó la escupa en la cara, pues escupiste para arriba y te cayó en la cara, entonces era como, no entiendo nada de lo que está pasando y obviamente me molesté. No, y él estaba súper afectado, ¿no? O sea, lo vimos como llorando también, muy, muy afectado y uno decía, ¿qué Y pasó obviamente ahí? Sí. también nosotros nos afectamos como, o sea, eso es la otra cosa pues como que uno no entiende y que los televidentes como que de pronto están un poquito sesgados ahí, es que allá todo se siente como al mil, las emociones están a flor de piel todo el tiempo, entonces una rabia no es una rabiecita de, bueno, sí, ya, una rabia es la rabia, entonces obviamente se siente demasiado y yo me sentí mucho, yo decía como, pero ¿por qué? No entendí al final, en algún momento lo hablaré con él cuando salga y nos sentaremos a hablar de eso. Obviamente no tengo rencores con él, pero sí fue difícil para mí en ese momento. Si te vas por el lado que lo hizo adrede a propósito, es decir, que no le creíste las lágrimas.
No, el hecho de no creerle las lágrimas, sí se las creo, porque es que de igual manera no es fácil confrontar al equipo en ese momento, ¿sí me entiendes? Como que todo el equipo se dé cuenta y te mire como de, uy, o sea, estoy segura de que él sintió como una presión de decepcioné a mi equipo y me duele eso. Independientemente si lo quiso hacer o no lo quiso hacer, él se vio afectado. Pero el hecho, yo lo que dudo es como el hecho de, ¿lo hice adrede o no lo hice adrede? Pues eso es como la cosita que a mí me queda como ahí en duda, que como les digo, lo hablaré con él más adelante y resolveré esa duda. Y la otra duda que parecía que quedaba abierta para ti, y lo vimos más en la transmisión de Ditu, cuando estabas ya a punto de salir, la sorpresa que te da cuando ves a tus compañeros nuevos eliminados y como, bueno, qué pasó al finalmente con toda la estrategia, pues que venía tejiendo el equipo y esto qué tanto cambió, pues como tú no estabas ahí, ¿te sorprende ya un Fueron poco dos, eso? sí, fueron dos cosas por las que yo me sorprendí mucho. Primero, pues tocando el tema de mi equipo, y era por la estrategia que se tenía de estar como constantemente atacando a Alfa. Que ahí no, pues hasta ahí normal. Me sorprendió por el hecho de que le mandaran el chaleco a Beta, pero al mismo tiempo sí sentí como un fresquito por el tema de Abraham. De igual manera, yo también dije, pero estos se empiezan a aliar con Beta precisamente en el ciclo después de que yo me voy. Como que no entendí muy bien, pero dije X. Lo otro que me sorprendió fue la entrada de Dani. Muchísimo. Porque yo me quedé como, te dan una segunda oportunidad y tú al siguiente ciclo te vas. O sea, dejas que te saquen. Pero además, ¿cómo salió? Exacto. Entonces ahí también a mí me empezaron a quedar un montón de dudas y de preguntas que yo dije, y yo, pero esto no da expulsión. O sea, no entiendo, obviamente yo entiendo las reglas del juego, pero pues yo decía como, pues sinceramente, yo dije como, si me van a dar una segunda oportunidad es porque yo la voy a aprovechar al máximo y porque no me voy a poner a hacer cosas que pongan a tambalear mi cupo y mi estadía en el programa, en el desafío, en el juego. Entonces sí fue como dolida porque también las palabras que ella me dijo cuando llegó, yo me quiero ir ya para Pereira y yo era como, yo quería estar en tu lugar, o sea, yo quería volver y estar en tu lugar. Entonces, sí fue duro y sí fue un poco doloroso para mí, porque obviamente yo tenía la esperanza en el cubo de volver. Ya, pues les cuento pues la otra parte. Yo sé lo que dije cuando estaba abajo, pues cuando estaba en la intervención con Andrea. Y yo sabía que yo tenía todo para quedarme. Obviamente a mí me ganó mucho el sentimiento. Y hubo un momento en el que dije como que sí merecía haber salido en ese momento. Y luego yo caí en cuenta en la casa y yo no merecía salir. Yo tenía mucho más para dar, que claro, estaba asustada por lo que había pasado en el box blanco, de que yo me caí y después de eso sí quedó como una cosita de, el box blanco, bueno, le resuelvo una duda. Yo no me caí, yo no me golpeé la Porque la cara. imagen fue tremenda de cuando Exacto, te yo no me caíste. golpeé la cara, yo me golpeé el costillar derecho. Cuando yo me golpeo el costillar, a mí se me sale todo el aire. Yo dije, me fisuré una costilla, me perforé un pulmón, me maté, básicamente aquí. Entonces sí quedó ese miedo cuando yo me pude levantar. O sea, es que yo me puedo caer en cualquier momento y a mí me eliminan de esto ya. O sea, tengo que ser más cuidadosa con lo que estoy haciendo. Entonces ahí ya empecé como a estar como más cautelosa y yo decía como, tengo un poco de miedo y con ese mismo miedo fue que yo llegué a mi muerte. Entonces, el miedo, eh, los sentimientos, estar con Rosa y con Mencho, Que además sentían que Mencho, o sea, que le pudiste haber ganado. O sea, sí, y eso era otra cosa. Rosa, mi mejor amiga en el desafío, Mencho, mi mamá en el desafío. O sea, era como, ¿qué hago? Entonces, no, fue muy, muy difícil. Esa muerte fue demasiado dura. Em, pero yo antes de que, perdón, lo interrumpo, sí. Juanca, pero es que
Isa estaba contando la llegada de Dani y de Abraham. ¿Qué percepción tuviste de Abraham cuando lo viste llegar? Porque pues genera opiniones pues Muy encontradas. divididas. Mira, a mí me generó una opinión dividida cuando yo vi que le puso el chaleco a Jero la segunda vez, después de que él había acabado de llegar de muerte. Para mí no fue justo. Para mí fue demasiado injusto. Porque como capitán y por el capitán que yo tenía en mi equipo, el segundo capitán, hablo de Rata, de que él no dudó ni 2 segundos en ponerse ese chaleco cuando llegó, yo dije esto es lo que hace un capitán. Un capitán lleva a su equipo sin importar si él se tiene que poner en riesgo. Entonces, cuando nosotros vimos eso de Abraham, yo dije como, Dios mío, no. Y el otro acto, que a mí sí me pareció muy delicado, fue el hecho de darle la luz a Omega en un ciclo en el que ellos se quedaban, en que ellos sabían, Beta sabía que ellos iban a quedar se iban a ir para Playa Baja. Y yo decía como, o sea, sí, esto es un juego, es una competencia, es de estrategia, pero tú no puedes, o sea, no es un juego limpio si tú vas con el equipo debilitado. Y evidentemente una casa, Playa Baja, va a debilitar mucho un equipo. No juegues con las cosas básicas, que es básico, que es una comida, que es unas camas, que es un techo donde estar. Eso no se hace, o para mí no se hace. Entonces yo decía como, no, no, no me... Y eso que Abraham en muchas pruebas cuando la terminábamos me felicitaba, me decía, o sea, yo no tengo rencor para él, para nada, pero sí hubieron varios detallitos que yo dije como, no me parece una conducta muy deportiva que digamos. Isa, ¿cómo estás después de salir del desafío? El tema Zambrano. ¿Cómo estoy de qué? ¿Cómo llama está el así? corazón? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el corazón? Pues expectante. ¿Para qué te voy a decir? ¿Le ves futuro a eso? A mí no me gusta hablar del futuro. No me gusta ¿Le ves hablar presente? No, porque no está aquí en estos momentos. Por eso, pero después de No, salir, a tú ver, verlo allá. evidentemente voy a estar súper pendiente de lo que vaya a pasar pues en estos días con él, como se lo dije ayer, a él, perdón, como se lo dije a él, tanto en la DITU como en la casa, de ese tema de nos vamos a esperar, pues yo no sé qué vaya a pasar, no sé en cuánto tiempo él vaya a salir, puede ser la próxima semana, puede ser en 15 días, puede ser en un mes, como puede ser en 3 meses. Entonces, no sé, no tengo ni la menor idea. Pero sí le dije, y como se lo dije a él, sí quiero conocerte por fuera. La realidad que conozco aquí adentro me gusta lo que eres, me gusta cómo me tratas, porque de igual manera en una realidad en el que es muy difícil tener citas, tener detalles, él supo tener detalles conmigo que me gustaron mucho, fue una persona demasiado respetuosa y un apoyo impresionante allá adentro. Pero la realidad acá afuera es otra completamente diferente y es algo que yo también necesito ver como para decir, esto puede funcionar, no puede funcionar. A mí me gusta mucho conocer la relación de la persona que está conmigo, cómo es con la mamá, cómo es con su familia, cómo es por fuera y cómo trata a esas personas que son importantes para él. Entonces estoy como esperando a ver qué pasa. ¿Te enteraste ayer que había tenido cuento Me contaron ahorita en día a día. con Katiuska? ¿Y eso te lo Imagínate. contó? No, a mí no me contó. O sea, Vaya parte que omitió, ¿no? además, no sé, los televidentes nos enteramos después de que había salido Isa. Exactamente. No había contado antes. ¿Qué quieres que les diga? No, mentiras. A ver, con lo de Katiuska, pues sinceramente eso como siento que lo contaron, pues porque nos mostraron el capítulo, la parte del capítulo de ayer, es del pasado. Y sinceramente, pues yo no soy una persona de que me fije en cosas del pasado como para juzgar el presente de otra persona. Pues nada, si está en el pasado, está en el pasado, como dice él, pues ya él mirará cómo maneja su situación allá adentro con Katiuska. Antes de pasar a las preguntas rápidas, me gustaría una pregunta. Em, ¿Qué opinas de Gio? ¿Qué opino de qué? De él como Que hay, persona. sí, A hay ver, varios sí. liderazgos ahí, como que... Gio es una persona un poco compleja de llevar. Le agradezco con alma, vida y corazón el hecho de haberme elegido en el equipo, pero sí tuvo varios comportamientos
con los que yo no voy. Cosas que pues no aparecen como mucho en cámara. En una prueba en específico trató a mi compañera Yudisa de una forma un poco dura y yo no voy con eso. Yo no voy con esas cosas. Entonces, sí tuvimos un pequeño roce, pues, por esa parte. Nos disculpamos después. Bueno, también les voy a decir, yo sé que yo le grité cuando yo me caí, cuando yo llegué, yo le grité, pero le pedí disculpas. Y le grité no porque no quería que me atendieran ni nada por el parecido, sino porque necesitaba que hiciera la pista rápido, porque yo necesitaba también volver a hacer la pista rápido en ese momento. Pero tuvo ciertos comportamientos con los que yo no estoy de acuerdo. Yo soy una persona demasiado tranquila. Y habían unas cositas como que yo decía, había un pesimismo intrínseco ahí que yo decía como, pero ¿por qué? Pues porque la otra es como el tema de que entre Zambrano y él se picaban un Esto te iba a preguntar, la montón. relación de ellos dos, ¿cómo es? Compleja, Sí. o sea, sí, se nota, se siente, o sea, cuando Zambrano y Gio se ponían como a discutir en la casa era muy complicado. La otra era el tema de que cada vez que ganábamos, él era el que llegaba, pues en esos momentos era el capitán, entonces llegaba como a hacer la retroalimentación del coso, pero como recalcando cosas negativas. Y eso era algo que yo decía, pero si ganamos, porque está pasando eso. Y otras cosas que, por ejemplo, a mí sí me importa mucho la integridad de mi equipo. Y varias veces le dijimos como, ten cuidado, o sea, no te lesiones, trata de hacerlo de esta manera, no te vayas tan acelerado. No, pero es que yo lo hago así siempre y siempre me funciona. Y yo, o sea, si te estamos tratando de retroalimentar, sí, es un poco terco. Si te estamos tratando de retroalimentar, por favor, o sea, trátalo de recibir bien porque es que de igual manera para eso estamos como equipo. Y la pregunta antes de pasar a las preguntas rápidas, que yo se la tengo que hacer a Isa, que además como participante, y creo que se la deberíamos hacer a todos los participantes después, ¿no, Juanca? Y es, ¿rendirse por estrategia es antideportivo? Sí, completamente. Es que, y es algo que a nosotros nos metieron en la cabeza desde el principio. Todos son contrincantes en el desafío. Claro, tú haces amistades, tú haces conexiones, tú haces todo eso, pero tú tienes que ir a ganar por ti. Entonces, que también aplican lo mío, porque yo sé lo que yo hice. Yo no me rendí. A ver, muchos me han dicho como que yo me rendí para darle el punto a Mencho. Yo no me rendí para darle el punto a Mencho. La prueba duró mucho. Ahí solo se ve una pequeña parte. Mencho y yo nos quedamos casi que como 7, 8 minutos tratando de insertar la última bola, las dos. Y yo la animaba, era porque decía como, bueno, es que hay que darle las dos, a ver quién queda de primeras. Pero yo nunca se lo di, simplemente las dos tirábamos y ella alcanzó a meter la bolita primero, ya. Entonces como que la otra, que tengo entendido que me lo estás diciendo por lo que hizo Abraham ayer, que no tengo muy bien el contexto, simplemente he visto como medio por ahí las redes, y es que él como que pierde el punto para dárselo a Alfa. Y yo me quedo como, bebé, si tú puedes ganar. Bueno, y que Alfa y Beta estaban como muy parejos. Si tú puedes ganar un punto por tu equipo, ¿por qué se lo regalas a otra persona? Pero, Isa, te voy a hacer una pregunta que es incómoda. Zambrano en la casa le propuso a su equipo que perder era ganar un poco y que dejaran ganar a Omega para que empiecen a apuntar a Omega. Ok. La cosa Es es lo que mismo, ¿no? sí y no. Porque es que independientemente, cuando nosotros hacíamos estrategia en la casa, nosotros siempre decíamos, hay equipos a los que podemos beneficiar si nosotros nos vemos por debajo o si nosotros nos vemos muy quedados en la pista, más que todo en las pistas de contacto. Entonces nosotros decíamos como, si nosotros nos vemos que estamos muy cogidos, evidentemente lo que menos queremos que pase es que gane Alfa, ¿cierto? Entonces ahí es como, bueno, ya si nos vemos muy mal, ayudémosle a la otra persona.
independiente, o sea, tratando de igual manera de igualar el juego, ¿cierto? Entonces, no lo veo de la misma manera, porque de igual nosotros como equipo siempre tirábamos a ganar, pero para las alianzas ya nosotros decíamos, si nos vemos un poco quedados, pues tratemos de evitar los chalecos. Pero el hecho de tirar, o sea, de dejar que el cosito se caiga simplemente para darle Una no, victoria a otros. ¿No? una victoria a otro sí me parece Vamos con las preguntas rápidas, para respuestas más rápidas. Arrancamos entonces. Una traición en el desafío. una traición en el desafío. Ay, no sé, Dios mío, esto es muy rápido, no sé. Una traición en el desafío, creo que dentro de poquito se va a ver una traición de Omega, siento que va a haber una traición de Omega a Gamma. ¿Alguien que te haya decepcionado? Desafortunadamente, Claudia, por sus razones las entiendo, pero me decepcionó. El peor defecto de Zambrano. El peor defecto de Zambrano que habla, o sea, piensa en voz alta. ¿Y la mejor cualidad? Su dulzura, Un mito de las modelos webcam. que ser modelo webcam es fácil. ¿Un comentario que te haya dolido? Un comentario que me haya dolido, que era la ficha más débil de Gama. ¿Quién no ha sido un buen líder? Abraham Algo de lo y que... Eliazar. Ah, el capítulo no lo alcanzamos a mencionar, ¿no? Sí. Algo de lo que te arrepientas. De no haberla dado más en esa última muerte. ¿Quién merece ganar el desafío? Muchas personas. Pero entre mi top están 4 personas, Rata, Zambrano, Rosa y Yudisa. Tu equipo. Ahí Mi está, equipo, sí. el equipo. Bueno, Falta nos uno. falta una. ¿Un secreto? Un secreto. Es secreto, no lo puedo contar. No, pero secreto. Un secreto para los usuarios de lo más viral. Un secreto, un secreto, un secreto, un secreto. Me gusta cantar. Me gusta cantar. Bueno, ahí está Isa, la reciente eliminada del desafío. Isa, de verdad, gracias por atendernos estos minutos. Y sobre todo, Isa, para que le cuentes ya del cierre a la gente lo que viene para ti, porque ya estás por fuera del desafío, pero a Isa para rato. Literal, hay Isa para rato, pues para Isa se vienen, Dios quiere y lo permitan, muchos proyectos de modelaje, de marcas, proyectos fitness, colaboraciones, como meterme más en la creación de contenido para redes sociales, que es lo que me gusta. Y espero y cruzando los dedos que pronto se pueda abrir mi café, que eso es lo que más quiero y eso es lo que viene para ella. Buenísimo. Isa, gracias. Muchísimas gracias a ustedes.